Saludos amigos y amigas. Estamos en la serie que hemos titulado El regreso de Cristo y hoy entramos en el tema número 8. Este tema le hemos puesto por título El tiempo del fin. Si este tema despierta o satisface su interés y desea una copia digital del mismo, solicítelo de la manera indicada. Hemos utilizado el término tiempo del fin en el título de este tema. Este término se usa en la Biblia solo en el libro de Daniel y se usa en 6 ocasiones, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12, 2 veces en cada uno de esos capítulos. El tiempo del fin comenzó después que se le quitó el sello puesto por Dios sobre el libro de Daniel. En Daniel 12:4, primera parte, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando Daniel insistió en comprender lo que se le reveló, se le dijo: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Evidentemente, él no necesitaba entender los detalles de esa profecía. Como veremos más adelante, el tiempo del fin terminará poco antes del regreso de Cristo. Hoy veremos asuntos relacionados con el tiempo del fin, incluyendo la fecha de su inicio. Para este estudio hemos utilizado la versión de la Biblia que se conoce como Traducción del Nuevo Mundo, edición del 2019. Esta es la Biblia utilizada y promovida por los Testigos de Jehová. El tema lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de lo que ocurre durante el tiempo del fin. En la segunda parte estaremos presentando una ilustración de lo que es el tiempo del fin, y en la última parte hablaremos de la obra de Jesús en el tiempo del fin. Antes de entrar, te invito a elevar a Dios nuestro pensamiento. Padre amado, tenemos tu palabra frente a nosotros. Fue inspirada por el Espíritu Santo y pedimos que el Espíritu Santo en este momento venga a ayudarnos a entenderla cabalmente. Que lo que aprendamos sea material que se use en la construcción de nuestras vidas, de nuestros caracteres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces con la primera parte del tema, lo que ocurre durante el tiempo del fin. La Biblia enseña que hay 2 cosas que aguardan a todo ser humano. Aparece en Hebreos capítulo 9 y versículo 27 que dice así: es inevitable que los hombres mueran una sola vez, pero que después de esto reciban un juicio. Lo primero que aguarda a todo ser humano es la muerte. La muerte es inevitable, no hay que tener fe para aceptar que la muerte nos aguarda en algún momento de nuestras vidas. Lo segundo que nos aguarda es que después que concluya la vida terrenal, los seres humanos reciban un juicio de parte de Dios. Ese juicio será en base a las palabras de cada ser humano, Mateo 12, 36 y 37, también en base a los pensamientos y las intenciones, Hebreos 4:12, y, como dice Judas 1:14 y 15, en base a las obras o actos. El juicio de Dios para cada ser humano toma en cuenta sus palabras, sus pensamientos, sus intenciones, sus obras o sus actos. El juicio al que será sometido cada ser humano sigue el orden establecido por Dios. Y de eso nos habla el apóstol Pedro. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4,
y versículo 17. Dice así: porque este es el tiempo fijado para que el juicio comience con la casa de Dios. Sin embargo, si comienza primero con nosotros, ¿cómo acabarán los que no son obedientes a las buenas noticias de Dios? El juicio de Dios comienza con la casa de Dios. Y cuando la Biblia habla de la casa de Dios, se refiere a aquellos que han profesado fe en Dios y en el Mesías, que se llama Jesús desde el momento de la encarnación. El juicio de Dios terminará con los que no son obedientes a las buenas noticias de Dios, es decir, a los que no son obedientes al Evangelio. Se refiere a aquellos que nunca profesaron fe. La Escritura anticipa el momento cuando serán juzgados los de la casa de Dios. Y eso lo vemos claramente en varias declaraciones de la Biblia, pero hemos escogido Apocalipsis capítulo 22, los versículos 11 y 12. Y Apocalipsis 22, 11 y 12 dice así: que el injusto siga en la injusticia y el sucio siga en la suciedad, pero que el justo siga en la justicia y el santo siga en la santidad. Escucha, vengo pronto y traigo conmigo la recompensa que voy a dar, para pagarle a cada uno según sus hechos. Al finalizar la primera parte del juicio, el que tiene que ver con la casa de Dios, se pronunciará esta sentencia: aquellos profesos cristianos que no pasaron la prueba, de ellos se dice: el que fue hallado injusto siga en la injusticia y el que fue encontrado sucio siga en la suciedad. Y con relación a los que fueron encontrados en orden con Dios, se dice que el que fue declarado justo siga en la justicia y el que fue declarado santo siga en la santidad. Después de concluida esta primera parte del juicio de Dios, Jesús dirá: vengo pronto y traigo conmigo la recompensa que voy a dar, para pagarle a cada uno según sus hechos. Por lo tanto, el juicio por el que Dios pasa a los profesos seguidores suyos concluirá antes de que Jesús regrese a esta tierra, trayendo la recompensa que va a pagar a cada uno según sus hechos. En resumen, lo que en Daniel se llama el tiempo del fin es el período de tiempo que precede al regreso de Cristo, durante el cual los profesos creyentes en Dios y en el Mesías serán juzgados para que quede claro si merecen ser resucitados o trasladados a la vida eterna o si quedarán fuera del grupo de los redimidos. Pasemos a la segunda parte del tema. Y en esta segunda parte del tema vamos a ver una ilustración de lo que sucede durante ese período que Daniel llama el tiempo del fin y que precede a la segunda venida de Cristo. Dios estableció a través de Moisés el día 10 del séptimo mes de los hebreos como día de la expiación, día 10 del séptimo mes hebreo. Eso lo dice en Levítico 16:29. Dios explicó claramente el propósito de ese día, y la explicación está en Levítico capítulo 16 y versículos 29 y 30, que dicen así: el día 10 del séptimo mes deben humillarse y no deben hacer ningún trabajo, ni el natural del país ni el extranjero que vive entre ustedes. Ese día se hará expiación por ustedes
para declararlos puros. Quedarán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Miremos esto con algo de detenimiento. El día 10 del séptimo mes, los profesos miembros del pueblo de Dios debían humillarse ante Dios, debían abstenerse de todo tipo de trabajo y dedicar ese día a una búsqueda profunda de Dios. Era un día de completa humillación ante Dios. Ese era el día en que se hacía expiación por ellos para poderles declarar puros. La palabra expiar o el verbo expiar significa borrar las culpas. Por lo tanto, en el día de la expiación se borraban las culpas del pueblo de Dios. Ese día quedaban limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Por medio del sacerdote que Dios había elegido, descendiente de Aarón, se expiaban ese día 5 cosas. Y eso lo dice en Levítico capítulo 16 y versículos 32 y 33, que dicen así: el sacerdote que sea ungido y nombrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará expiación por el santuario santo, por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todas las personas de la congregación. Como pudimos ver, se expiaba o borraba el registro del pecado que había en el santuario santo, en la tienda de reunión y en el altar. Además, se expiaba o borraba el registro del pecado del que fueran culpables los sacerdotes y todos los miembros de la congregación. A todo este proceso de expiar los pecados, a toda esta ceremonia del día 10 del séptimo mes, se le llama la purificación del santuario. Algunos de los miembros del profeso pueblo de Dios eran eliminados, eran excomulgados, eran borrados, eran quitados del pueblo de Dios. Y eso lo dice Levítico 23, 19, que dice así: todo el que no se humille ese día será eliminado de su pueblo. ¿Quién era eliminado del pueblo de Dios? ¿Quién era excomulgado? Todo aquel que no se humillara. En otras palabras, los que se negaban a admitir sus pecados, los que se negaban a pedir perdón, los que se negaban a apartarse de sus pecados, eran eliminados del pueblo de Dios. Así, el pueblo de Dios era depurado de aquellos que solo profesaban temer y servir a Dios, pero que realmente ni temían ni servían a Dios. Eran adoradores de Dios solo de boca, solo de nombre, y en el día de la expiación eran sacados de su pueblo. La Biblia nos dice lo que es humillarse ante Dios, y yo creo que debemos analizar esta explicación de la Biblia. Aparece en Joel, en el libro de Joel, en el pequeño y valioso libro de Joel, en el capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Voy a leer solo la primera parte de cada uno de esos 2 versículos. Dicen así: vuelvan a mí con todo su corazón, ayunando, llorando y lamentándose. Rasguen su corazón y no solo su ropa, y vuelvan a Jehová su Dios. Humillarse ante Dios es volverse a Dios con todo el corazón. Es ayunar, llorar,
lamentarse, pedir perdón, reconocer nuestras limitaciones, es rasgar el corazón y no solo los vestidos. Mucha gente rasga los vestidos como símbolo de arrepentimiento, pero no rasgan el corazón. Esos se arrepienten de boca, pero no se arrepienten realmente. Por lo tanto, ayunar es la forma de expresar aflicción por el pecado. Ayunar es evidenciar que el pecado requiere el perdón de Dios y que el perdón de Dios me es tan importante que interrumpo mi costumbre de comer diariamente para ese día no comer el desayuno, no comer el almuerzo, no consumir la cena, hasta estar seguro que Dios ha perdonado mis pecados. Eso es humillarse y eso es buscar el perdón de Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios espera y requiere de todos los que profesan creer en Él. Debemos hacer parte de nuestra vida diaria lo siguiente. Primero, el examen de conciencia. Analice sus actos, sus pensamientos, sus intenciones. Analícelos. Autoevalúese. Admita sus pecados de ser necesario. Luego confiese esos pecados a Dios. Siempre los pecados se confiesan a Dios, pero también se confiesan a aquellos que perjudicamos con esos pecados. Lo tercero que debemos hacer como parte de nuestra vida diaria es experimentar el arrepentimiento. Eso es un acto de Dios. Si yo lo busco, si yo me aflijo, Dios me va a conceder el privilegio de experimentar el arrepentimiento y debo, en quinto lugar, debo abandonar los pecados. En vano es pedir perdón a Dios por los pecados para después continuar cometiéndolos. El que le pide perdón a Dios por haber maltratado a su cónyuge debe insistir en que Dios le ayude hasta que llegue al punto que ya no maltrate más a su cónyuge. Para esto se necesita una profunda humildad del alma y una disposición firme a cambiar de conducta. Hay una declaración que tomo de un libro titulado Testimonios para la Iglesia. Es una serie de libros y en el tomo número 2, en la página 132, dice: nada lograrán el ayuno y la oración mientras el corazón está enajenado de Dios por una conducta errónea. Ayunar, pedir perdón no tienen valor a menos que nosotros repudiemos el pecado y emprendamos una reforma en nuestras vidas para vivir en armonía con la voluntad que Dios nos ha revelado. Y ahora entramos a la última parte del tema, la obra de Jesús en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, Jesús lleva a cabo una obra especial que no había hecho antes desde la creación de la humanidad. Y de esto se habla en Hebreos capítulo 9, en los versículos 23 y 24, que dicen así: por lo tanto, fue necesario purificar por estos medios el reflejo de las cosas celestiales, pero las cosas celestiales exigen sacrificios mucho mejores, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. El santuario terrenal, el que existió en la tierra de Israel, fue el reflejo de las cosas celestiales. Fue un lugar santo hechos por manos humanas. Fue una copia de la realidad del santuario que está en el cielo. El santuario de la tierra
era purificado, como ya vimos en la segunda parte, una vez al año, y era purificado con sangre de animales, y esos animales anticipaban la muerte del Mesías, la muerte de Cristo. La purificación del santuario celestial exige sacrificios mucho mejores que aquellos que se usaban para purificar el santuario terrenal. Cristo entró en el mismísimo cielo, en el santuario verdadero, en el santuario celestial, y allí se presenta delante de Dios en nuestro favor. Él es nuestro único intercesor y abogado. Al fin de los 2300 días de Daniel 8:14, en el 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su regreso a esta tierra. En virtud de su sacrificio en la cruz del Calvario, los pecados de todos los seres humanos que sinceramente se hayan arrepentido serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será librado, será limpiado de los registros del pecado. La purificación del santuario celestial implica una obra de juicio que debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo. Cuando Jesús venga por segunda vez, traerá su recompensa con él para concederla a cada ser humano, a cada profeso creyente, según haya sido su obra. Se anticipó la fecha del inicio del proceso de la purificación del santuario celestial. Daniel 8:14 dice: entonces él me dijo, hasta que pasen 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo de veras recobrará su debida condición. La purificación del santuario celestial se postergó hasta que terminaran las 2300 tardes y mañanas o 2300 días de Daniel 8:14. El juicio divino previo al regreso de Cristo comenzó el día de la expiación del año 1844 y eso cayó el 22 de octubre de ese año. Ese día terminaron los 2300 días de Daniel 8:14 y comenzó el tiempo del fin. La explicación de cómo llegamos a esa fecha la vamos a considerar en el próximo tema, el tema número 9. Como parte del mensaje del primer ángel, se anunció el comienzo del juicio de Dios. Y este fue el tema, este fue el mensaje que se dio en torno al 1844. Aparece en Apocalipsis capítulo 14 y versículos 6 y 7. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Este ángel que volaba por en medio del cielo portaba buenas noticias destinadas a los moradores de la tierra y decía en alta voz 3 cosas: teman a Dios, denle gloria, ha llegado la hora de su juicio, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Debo concluir. Entender el tiempo del fin es muy importante. Por eso estudiamos lo que ocurre durante el tiempo del fin, vimos la ilustración de lo que es el tiempo del fin y hablamos de la obra de Jesús en el tiempo del fin. Es alentador que el tiempo del fin comenzó ya y está por concluir y que Cristo pronto viene a buscar a su pueblo. Y mi exhortación en esta ocasión es para que tomemos en serio esto, tomemos en serio la vida cristiana y nos preparemos para el pronto regreso de Cristo. Así sea. Amén.